Ministerios Buscando de Dios presenta al pastor Jorge Hernández Toca con un consejo de la palabra de Dios. Vamos a hablar de un tema muy importante, el tema de la virginidad. Solo les leo un pasaje, una historia súper conmovedora. Yo les suplico que busquen una Biblia, un libro que se llama Jueces. Es el 7º libro de la Biblia. Ahí se cuenta en el capítulo 11 una historia. Y oiga lo que dice: un señor se llamó Jefté. Dios le dijo que fuera a pelear contra un gran ejército, unos enemigos que eran los amonitas. Y después de que Dios lo convenció de que le iba a dar la bendición, Jefté sale con el ejército a pelear y entonces le hace una promesa a Dios. Le dice: si tú me das la victoria, cuando yo regrese victorioso, te hago una promesa, Señor. La primera persona que salga a recibirme, la agarro y la sacrifico para Jehová. Quiero hacer la advertencia. Dios nunca, pero oiga, nunca en su Biblia pide sacrificios humanos. Nunca. El único sacrificio humano fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Antes presentaban ovejas mientras venía Jesucristo. Pues él decidió que la primera persona que viniera a recibirle victorioso, la iba a sacrificar para Jehová Dios. Ahora dice que regresó, porque claro, si Dios dice que nos va a dar la victoria, ¿por qué vamos a dudar? Si Dios le dice a usted que le va a bendecir, no tiemble. Si usted está pasando por problemas difíciles, no tiemble. Dios le va a bendecir. Pero oiga, ahora dice que él regresó. Y cuando regresó triunfante, he aquí que su hija, su única hija, salía a recibirle con panderos, con danzas. Ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella ni ninguno. Y entonces ahora dice, rompió sus vestidos y dijo: ay, mi hija, hoy que es día de fiesta, tú has sido causa de mi dolor, porque le prometí a Dios que la primera persona que venga, yo la iba a matar para ti, no puedo retractarme. Y la muchacha le dice: Padre, cumple con lo que le prometiste a Dios, solo déjame que vaya por los montes y llore mi virginidad. Y se dice que a los 2 meses que ella estuvo llorando su virginidad, el padre hizo con ella lo que tenía que hacer. ¿Qué le parece a usted? Ahora, lo que yo le estoy mostrando a usted, por ejemplo, en Antiguo Testamento se presenta mucho el concepto virgen. Se habla de mujeres vírgenes, se presenta a mujeres en pureza, eso lo menciona. Llegamos al Nuevo Testamento y lo primero que nos presenta, que nuestro Señor Jesucristo iba a nacer de una virgen, una mujer pura, una mujer especial, la Virgen María. Y después la Biblia nos enseña y nos habla mucho sobre que nosotros somos templos del Espíritu Santo, sobre que nosotros tenemos que guardarnos en pureza sexual. Y usted sabe que a la impureza sexual antes del matrimonio se le llama fornicación, y a la impureza sexual fuera del matrimonio se le llama adulterio. Y la Biblia lo enseña tanto, lo advierte tanto. ¿Cómo es posible que yo, templo del Espíritu Santo, vaya y me acueste con una prostituta? El problema sexual, y es una de las luchas que más nos han afectado a todos, que a lo largo de nuestra historia de vida, especialmente cuando somos jóvenes, estamos con aquella lucha, y el comentario de la gente es que no se puede uno resistir. Es que cuando uno está en esas luchas, simplemente hay que desahogarse, y eso es falso. En otro programa vamos a hablar sobre estas salidas que Dios da. Pero yo quiero advertirles a ustedes, porque oigan esto, por favor. Les quiero decir, atiéndanme, se los suplico. La cultura absorbe. Nosotros estamos viviendo bajo una cultura. Todos los países, toda la gente donde esté, están viviendo bajo la influencia de una cultura. Lamentablemente, en la mayoría de los casos esa cultura es antibíblica. Es decir, que ya no le hacen caso a la palabra de Dios. Pregúntele usted especialmente a los países que tienen un desarrollo súper adelantado. Ellos dicen que a la Biblia es innecesaria. Hay países en donde se dice que ya Dios pasó de moda, porque ellos tienen tanta cultura, tienen tanta comodidad, que para qué necesitan de Dios, si a Dios solo lo necesitan los pobres, a Dios lo necesita la gente que tiene limitaciones, pero la gente enferma, pero la gente que está re bien, ¿qué va a necesitar de Dios?
Miren cómo están haciendo a un lado a Dios. ¿Por qué? Porque la cultura lo está diciendo. Es que la cultura es terrible. La cultura nos aparta de Dios y también, óigalo, la cultura nos ridiculiza. Vaya usted a la universidad, vaya usted a algún lugar y lo primero que le van a decir, habrá que algún tonto que cree todavía en Adán y Eva. Mire, habrá algún ignorante aquí que cree todavía en Dios. Y principian a ridiculizarnos creyendo en una de las tonteras más grandes, la evolución. Mire, la cultura, ¿verdad que está presionando? ¿Verdad que la cultura, mire los medios de comunicación, los que no tienen temor de Dios? Y se va a dar cuenta usted de cómo nos están influenciando y nos están ridiculizando. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? La virginidad será un tema anticuado. La cultura dice que sí. La cultura nos está diciendo a nosotros que ya pasó de moda, que eso ya no es una cosa que ya no hay que fijarse en eso. ¿Qué le parece a usted que haya venido una persona y que se haya ido a su luna de miel con la muchacha y después le dice, mira, ¿y cuántos años tenés tú? Pues tengo 24. ¡Hala! Y principia a reírse el esposo. Y ella dice, ¿pero de qué te estás riendo? Es que te encontré virgen. ¿Cuánto tiempo perdiste? Esa es la cultura. ¿Se da cuenta? Y la cultura nos está ridiculizando. Mire, en la cultura guatemalteca todavía no es bíblico, pero en esta cultura guatemalteca todavía se nos dice, la mujer debe llegar virgen al matrimonio, debe llegar pura. Cuando yo me case, dice el joven, yo me quiero casar con una pura, con alguien que no haya tenido relación sexual con ninguno. ¿Y tú? Bueno, los hombres no. Los hombres sí podemos. Los hombres tenemos que tener nuestras aventuras, pero el hombre no pierde nada. La mujer sí pierde mucho. Mire la cultura. ¿Se da cuenta? Eso es lo que nosotros tenemos que advertir. Cuando la cultura está en contra de lo que dicen los preceptos de la palabra de Dios, entonces tendremos que tener mucho cuidado, porque la cultura nos aparta de Dios. Y entonces la cultura dice que el tema de la virginidad sí ya es anticuado. Mire usted algunos programas de televisión, mujeres ufanándose de que ellas tienen relaciones sexuales con el que sea y riéndose de la virginidad y ridiculizando a las tontas que todavía se guardan en pureza para entregarse a su hombre, al hombre con el que se van a casar. Es ridículo. ¿Qué le parece a usted? Ahora nosotros tenemos que ver y nosotros tenemos que confiar en que al escuchar la palabra de Dios, nosotros vamos a desechar la influencia de la cultura en estas áreas donde nos quiere apartar de Dios y vamos a obedecer a la voz de Dios. Ahora, aquí hay un ejemplo, Jefté les contaba. Qué tremendo que la hija sale a recibirle y él tuvo que sacrificar a la hija. Tuvo que matarla porque dijo, yo se la voy a sacrificar a Dios. Dios no se la había pedido. Le hizo un voto a Dios. Dios le había dado la victoria porque Dios le había garantizado la victoria. Pero cómo se enfatiza en este pasaje de Jueces capítulo 11, que esta muchacha fue a llorar su virginidad. No pudo gozar de una relación con esposo. No pudo tener un esposo y entregarse a su esposo. ¿Por qué? Porque su papá tuvo que sacrificarla. En el Antiguo Testamento se mencionan muchos ejemplos de muchachas vírgenes y cómo los papás valoraban eso, pero también valoraban más el tener a las personas dentro de sus casas. Y por ejemplo, Lot, cuando llegaron los ángeles, llegaron unos perversos a decirle a Lot, bueno, saca a esos personajes que están ahí, a esos varones, vamos a tener relación sexual con ellos. Y aquel Lot no hallaba qué hacer porque no quería entregar a los ángeles. Y entonces le dice, yo tengo 2 hijas vírgenes, se las entrego. ¡Hala, qué tremendo! Dice uno, ¿cómo sería uno capaz de entregar 2 hijas vírgenes para que las violara una chusma, una turba, por salvar a unas visitas? Era el concepto de responsabilidad, ¿verdad? Pero estoy enfatizando la pureza sexual. Y yo quiero decirles que la Biblia no ha pasado de moda, que la Biblia sigue siendo de actualidad. Y yo comparto a las señoritas y les digo de todo corazón, piensen desde este punto de vista. Hoy estás con un muchacho y a cada rato pasa. Y a cada rato estamos pensando en que están hablando de que se aman profundamente. ¿Y qué muestra de amor le puedes dar al muchacho, señorita? De que le amas, de que estás loca por él. Pues acostándote con él. Y esa es la prueba de amor que te están pidiendo.
Ese muchacho tiene relaciones contigo, te goza sexualmente. Y después, cuando él se va a casar, te va a tirar porque él va a buscar una virgen para casarse con ella. Y tú le entregaste tu pureza, tu virginidad, lo más valioso de ti. Se lo entregaste a alguien que no te valoró. Y ahora cuando te vas a casar, al hombre que te va a honrar para toda la vida, ya no le puedes entregar ese regalo maravilloso. La Biblia enseña mucho y a mí me deja impresionado esto. Cuando dice, ¿quién sabe si distinguir el rastro del águila cuando está volando? ¿Acaso deja una marca el águila, pues? ¿Quién sabe el rastro de la serpiente sobre la roca? ¿Acaso deja marcado un agujero en la roca? Nada. ¿Y quién sabe, dice, el paso del hombre en la doncella? A la doncella sí se le marca. La doncella sí recibe marca. Pierdes tu pureza. Yo quiero pedirles en el nombre de Jesús. Estamos viviendo un mundo erótico. Estamos viviendo un mundo en donde en la televisión a mí me ofrecen una tuerca o un tornillo, pero tiene que salir una muchacha semidesnuda a ofrecerme la tuerca. Quieren pantalones, quieren cualquier cosa, y especialmente todo lo que es la corrupción de los vicios. Ahí aparecen muchachas lindas, atractivas, semidesnudas, porque nos están presentando a través de la sexualidad el reto a todos nosotros a que vivamos en esa sexualidad. ¿De qué manera podemos controlarnos? Señorita, ¿de qué manera? Bueno, hay un montón de situaciones. Primero, guardando un noviazgo puro, un noviazgo que tenga límites. Segundo, joven, especialmente joven, deja de estar alimentando tu mente, que después va a bajar a tu corazón con pornografía. La televisión nos presenta pornografía. Hoy estamos sentados con nuestros niños viendo una película y al ratito no hayamos qué hacer. Hay que cambiar luego el canal porque nos presentaron una escena de sexo pero descarada. Y no sabemos cómo decirles a nuestros hijos porque no eran las 12 de la noche, era en la hora de la tarde y ahí apareció la escena. Eso pasa seguido. Y entonces estamos viviendo en un mundo en donde nos están diciendo la relación sexual es normal, hombre. La virginidad ya no existe. Ríanse de la virginidad. Pero el Señor no dice así. Ese es el gran problema. Porque si Dios hubiera cambiado y hubiera dicho, bueno, la virginidad era para el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo, hagan lo que quieran. Cuidado, la palabra de Dios sigue insistiendo. Y cuando dice a los fornicarios y a los adúlteros, Dios los va a juzgar. ¿Cuántos problemas han venido? ¿Cuántas situaciones difíciles? Hogares destruidos. Hogares que no se formaron por una relación sexual ilícita. ¿Cuántos hemos pasado por problemas serios? Tal vez cuando no conocíamos a Cristo y no entendíamos eso. Y ahora que venimos a Cristo y principiamos a vivir en esa santidad del Señor, cómo nos sentimos libres, sin estarnos escondiendo, sin tener aventuras en donde pecáramos, en donde corriéramos tantos riesgos y en donde estábamos dispuestos hasta a sacrificar a nuestra familia. Que Dios nos libre. Pero joven y señorita, busca el poder de Jesús, porque Jesús te puede controlar, porque Jesús puede darte la fuerza necesaria para que tú digas no y para que te guardes en santidad. Y oigan, la Biblia habla de virginidad no para la señorita, habla de virginidad para el hombre, varón y hembra. Hombres, varón y hembra, debemos, según la palabra, llegar puros al matrimonio. Que Dios les dé esa dicha y que puedan descubrir y gozar la sexualidad en su relación matrimonial llena del apoyo, llena de la bendición de Dios, porque llegaron honrando a Dios y Dios va a seguir honrando su matrimonio. Que Dios les bendiga. Ministerio Buscando de Dios presentó la palabra de Dios en labios del pastor Jorge Hernández Toca.